Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al continuar con nuestro estudio en la carta de Pablo a los Gálatas, vemos que el enfoque de esta carta está en el Evangelio. Ellos estaban pervirtiendo el Evangelio allí en Galacia. Había personas que venían y pervertían el Evangelio que Pablo había predicado allí. Así que esta carta tiene su énfasis en el Evangelio. En el capítulo 1 vimos que el enfoque estaba sobre el Evangelio absoluto. En el capítulo 2 vimos al Evangelio de una manera que llamamos el Evangelio en reserva. El capítulo 3 pone el Evangelio en perspectiva. En el capítulo 4 tenemos el Evangelio alegorizado, pero al llegar al capítulo 5 y luego al capítulo 6, tenemos lo que podríamos llamar el Evangelio cosechado. Él usa la figura de sembrar y segar y nos dice en muchas palabras lo mismo que Santiago dice en su epístola, la epístola de Santiago. Santiago lo pone así: el fruto de justicia es cosechado. En otras palabras, una vida correcta o la justicia sale de nuestras vidas si sembramos las cosas correctas en el jardín de nuestra vida. Nuestras vidas son como un jardín y podemos sembrar las buenas semillas en ese jardín o podemos sembrar la mala semilla en ese jardín. Y Pablo dice que tenemos dos posibilidades que pueden salir en ese jardín de la vida: las obras de la carne o el fruto del Espíritu. El resultado del hecho de que las semillas del Espíritu han sido plantadas en el jardín de su vida es el fruto del Espíritu. Escuche esta paráfrasis de lo que es el corazón de la carta de Pablo a los Gálatas. Esto comienza en el versículo 16 del capítulo 5. Les aconsejo que obedezcan solo a la instrucción del Espíritu Santo. Él les dirá dónde ir y qué hacer, y así no estarán haciendo cosas incorrectas que su naturaleza pecaminosa quiere que ustedes hagan. Porque nosotros, naturalmente, no nos gusta hacer las cosas buenas que son lo opuesto de las cosas que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Y las cosas buenas que queremos hacer cuando el Espíritu Santo está dirigiéndonos son todo lo opuesto a nuestros deseos naturales. Estas dos fuerzas dentro de nosotros están luchando constantemente para ganar control sobre nosotros, y note esto: nuestros deseos nunca están libres de sus presiones. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, ya usted no necesita más esforzarse para obedecer las leyes judías. Pero cuando usted sigue sus propias inclinaciones incorrectas, su vida producirá estos malos resultados: pensamientos impuros, avidez por placer lujurioso, idolatría, espiritismo, eso es darle lugar a los demonios, odio, peleas,
celos e ira, constante esfuerzo en conseguir lo mejor de usted mismo, quejas y críticas, el sentimiento de que todos están equivocados, excepto aquellos en su pequeño grupo, y allí habrá mala doctrina, envidia, asesinatos, borracheras, orgías y ese tipo de cosas. Déjenme decirles otra vez, como ya lo he dicho antes, que cualquiera que viva una vida así no heredará el reino de Dios. Pero cuando el Espíritu controla nuestras vidas, Él produce este tipo de fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, gentileza, dominio propio. Y estas cosas no entran en conflicto con las leyes judías. Aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado sus deseos naturales y malos en su cruz. Si estamos viviendo ahora por el poder del Espíritu Santo, vamos a seguir su dirección en cada una de las partes de nuestras vidas. Este es un magnífico pasaje de los escritos de Pablo, uno de los favoritos de muchas personas. El fruto del Espíritu y las obras de la carne es el tema de este pasaje. Pablo nos dice, al continuar este argumento en el capítulo 6, que cuando uno conoce realmente a Jesucristo y su evangelio absoluto, uno conoce a Jesucristo y a su evangelio absoluto en su cruz. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 6 de Gálatas que cuando él conoció a Jesucristo en la cruz, él murió para este mundo y el mundo murió para él. Porque cuando él conoció a Jesucristo, conoció lo único en que él se gloriaba. Nos dice que cuando uno entiende verdaderamente el Evangelio de Jesús, cuando uno lo conoce a los pies de la cruz, tenemos esos dos potenciales. Aunque somos creyentes y aunque somos espirituales, hemos recibido al Espíritu Santo, podemos sembrar en el jardín de nuestras vidas semillas de las obras de la carne y cosechar corrupción. O podemos sembrar en el jardín de nuestras vidas las semillas del fruto del Espíritu y cosechar creación. El apóstol nos dice al final del capítulo número 6 que la circuncisión no es el asunto es una nueva creación. ¿Es usted, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, una nueva creación en Cristo? Él describe la conversión o el nuevo nacimiento en esta forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo importante para esos legalistas que estaban tratando de decirles que guardaran esas leyes y que se circuncidaran para ser salvos. Este pasaje en Gálatas 5 y 6 es muy parecido a ese pasaje en Romanos capítulo 7 y 8, donde Pablo nos habla de esa lucha que había dentro de él. Él nos dijo en el capítulo 7 de Romanos que las cosas que él quería hacer no las hacía, y que las cosas que aborrecía, las cosas que odiaba, esas hacía. Y nos decía el apóstol: hallo que es una ley que cuando debo hacer algo bueno, el mal está todavía en mí. Lo mismo nos dice aquí. Y estos son los que llamamos los pasajes de santificación del apóstol Pablo, diciéndonos cómo apartarnos y seguir a Cristo. Todos estos pasajes tienen este objetivo y es posible que usted siembre la semilla buena en el jardín de su vida y coseche creación, vida eterna, una calidad eterna de vida en esta dimensión y luego la vida perdurable en la próxima dimensión, porque usted ha sembrado las buenas semillas en el jardín de su vida. Por eso fueron escritos estos pasajes. Note que estos pasajes son muy realistas. Estos nos dicen que cuando uno recibe al Espíritu Santo, la carne, la naturaleza pecaminosa no es erradicada, no es cortada de uno. El mal está con uno, dice Pablo en Romanos capítulo 7, y aquí él dice que estas dos naturalezas están en guerra dentro de usted. Y nunca estamos libres de la presión de esta guerra que está ocurriendo dentro de nosotros. Eso es muy realista. Eso significa que hay una batalla dentro de nosotros todos los días. Estas son de las grandes enseñanzas que tenemos aquí en el libro de Gálatas,
y que han formado la vida de cristianos a través de muchos siglos. En nuestra próxima audición vamos a concluir con nuestro estudio en el libro de Gálatas para considerar en nuestras próximas lecciones el libro de Efesios. Así que le invitamos, antes de dejar a Gálatas, a que usted considere muy bien las enseñanzas de Pablo sobre la carne y el espíritu. Realmente, Pablo está enfocando lo que es el vivir diario del cristiano. Estamos seguros que su experiencia de hoy será su experiencia de mañana y será la experiencia continua hasta que el Señor Jesucristo venga. La batalla de la carne y la batalla del espíritu. Recuerde que la victoria la obtendremos cuando nosotros sembremos en el jardín de nuestra vida la semilla del espíritu todos los días. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.